Y nosotros tenemos en comunicación a Héctor Recalde, quien ha sido un dirigente y es un dirigente histórico del Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana, y además en su momento él es diputado mandato cumplido y ha sido el último jefe de bloque del bloque de diputados de Unidad Ciudadana FPV antes de Agustín Rossi. Así que a él lo saludamos. Héctor Recalde, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Gracias por la llamada. En realidad le dije la suplencia a la jefatura del bloque a Rossi, ¿no? Claro. Claro, sí. Y eso fue, bueno, hasta diciembre del... Los 2 años, 2016 y 2017. Claro. Estaba tratando ayer de ver cómo empezábamos esta conversación y siempre me termina ganando la sinceridad. Entonces, Héctor, le voy a preguntar, ¿en qué momento usted cree que Massa se va a tomar los 20 minutos o 30, póngale, para pensar cuándo va a ir por adentro y le va a ganar a Cristina? La verdad que es muy difícil ponerme el pensamiento de Massa. Porque esos minutos se los va a tener que tomar en algún momento. Y en algún momento sí, porque lo que uno visualiza, que acá va a haber 2 puntas en este camino, ¿no? El macrismo o el peronismo. Y no jugar dentro del peronismo, en alguna medida, es ser funcional al macrismo. Sobre todo para los que son peronistas, obviamente. Sí, él va a tener que legitimar... Con mucho respeto a los sectores de izquierda que tienen su performance, pero digamos, los que se reivindican como peronistas tienen que ver esto, no ser funcionales el macrismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante porque todos los actos que hubo, recién se mencionaba usted, el acto que hubo en Tucumán, en Merlo, en Corrientes, hubo muchos actos, pero todos los que estaban invocando la necesidad de la unidad, todos, sin excepción, saludando los otros actos que se estaban haciendo en simultánea. Bueno, hay todo un espíritu que refleja objetivamente la necesidad de unidad. Y decía que afortunadamente, institucionalmente, tenemos el remedio para esto. Las PASO, competir en las PASO, y entonces vea que quien gane las PASO, el peronismo, siempre decimos que gana conduce, el que pierde acompaña. Acá no es perder, acá en todo caso debería salir segundo o tercero, no es perder, porque lo importante, acá ganamos todos. Sí, no, yo estoy de acuerdo, de hecho, la semana pasada y desde mucho tiempo, porque es una idea que yo llevo ya desde el comienzo del periodismo, que tiene que ver con que yo creo que la vida interna de los partidos hace mejor el sistema democrático, o sea, eso y obviamente que apoyo una gran paso. Ahora, también lo que veo es que por un lado, el discurso de Mansur de Tucumán del otro día, como usted decía, que fue referido a la unidad, y esa palabra resonó también en otros discursos de los dirigentes que estuvieron el otro día en Tucumán, también creo que Massa tiene un momento, y digo Massa porque Massa, de todos los que estaban ahí, creo que son hoy en día los que el que podría llegar a tener algún tipo de pelea electoral más cercana con Cristina. Lo que no entiendo es por qué él todavía su mente no le dice que tiene que tratar de legitimar su victoria ganándole al más importante, y el más importante dentro del partido es Cristina. Entonces, hay que esperar, porque realmente en estos momentos donde se están por largar las candidaturas más concretamente, hay especulaciones, que conviene, el silencio, hablar, la unidad, proclamarla y no hacerla, yo qué sé, pero insisto, la única verdad es la realidad. O usted cree, tal vez, que era algo que yo también estaba el otro día analizando, que después del acto de Tucumán, en donde hay como una especie de, bueno, nosotros somos el PJ, y en definitiva algunos discursos que a veces también tiene Miguel Ángel Pichetto de, bueno, ella armó su propio partido, Cristina, armó Unidad Ciudadana, ella no es más peronista, entonces tal vez la estrategia para las personas que quieran dividir y no ir a esa gran paso, es decir, bueno, en definitiva, nosotros seguimos siendo los peronistas y ellos ya no lo son más. La verdad que cuando uno busca la unidad, entrar en estas disputas, no, me parece que no tiene sentido. Lo que sí quiero afirmar con la mayor objetividad posible, que nadie tiene el peronómetro en nuestro país. Y la verdad que no quiero entrar en el juego de descalificaciones. Cuando uno está buscando la unidad,
Sí, sí, La sí, verdad no que entiendo. yo estoy comprando muchos condimentos, sal, pimienta, ají molido, hasta romero. Estoy buscando por los sapos que uno se va a tener que tragar, para que no sean tan molestos tragarse esos batracios, ¿no? Bueno, Espero que sean sapitos. bueno, es lo que dijo Piñanelli, ¿no? El titular de SMAT, hay que ser tan amplios Sí, hasta que nos hasta el duela. dolor, ¿Eh? hasta el dolor. Que Sí, buenísimo. me parece que fue algo. Sí, una definición muy, muy buena de Piranesi, sí, Sí, sí. realmente. Sí, fue muy sintético y en relación a esto que está sucediendo dentro del FPV y bueno, de Unidad Ciudadana, Sí. usted que la conoce a Cristina, bueno, ha militado, fue un dirigente de referencia en la Cámara de Diputados. ¿Le parece que ella va a tratar de trabajar siempre la misma estrategia que nos mostró a nosotros hasta este momento, que fue definir en los últimos momentos sus decisiones electorales? ¿O cree que este contexto de país la va a llevar a adelantar algún tipo de tiempos? Yo tengo la respuesta muy, muy concreta. Va a decidir lo que mejor convenga al pueblo y a la patria, en el sentido de oportunidad. Puede ser reiterar lo que ha hecho antes o cambiar de la modalidad, pero siempre teniendo como objetivo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No tengo ninguna duda. Además, Cristina es fundamentalmente una militante, pero de jovencita, allá en La Plata, con Néstor. Estaba en la JP. Sí, 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 sí. Entonces, bueno. Sí, sí, cuando militaba con Kunkel. Claro, Carlitos Kunkel. Sí, sí. ¿Qué quiere? ¿Que el Banco Central lo ponga Kunkel? Dijo Néstor. Y el comportamiento, usted, bueno, ha tenido en su trabajo profesional durante muchos años, por su trabajo de abogado laboralista, relaciones muy vinculadas con dirigentes sindicales. ¿Y qué le pareció el otro día el discurso de Daer, que haya estado Acuña, la decisión de Smith en este último tiempo de haberse corrido del triunvirato? ¿Cómo cree que va a manejarse el moyanismo? Bueno, la verdad, la pregunta es muy rica, ¿no? Y es lo que es un poco la pregunta sería, ¿qué mira del movimiento sindical en este último tiempo? Un resumen de lo que pienso, sin entrar en personalismos. En general, la historia del movimiento obrero nos lleva a que en los mejores momentos de unidad siempre hubo dos sectores, pero en los mejores momentos hubo más sectores en una oportunidad. Lo que podríamos llamar más dialoguistas y los más combativos. Y esta es una realidad permanente. Lo que sí veo que así como en el sector político hay todo un proceso tratando de llegar a la unidad, en el sindicalismo va a pasar lo mismo. Porque además el dirigente sindical es pragmático también, ¿no es cierto? Y cuando se observa qué está pasando con el pueblo, qué está pasando con la realidad, y se va a adecuar a la realidad. Sí, sí. Y ahí, bueno, hoy en este momento están haciendo el acto en la Basílica de Luján. Claro. Yo no estuve viendo imágenes todavía, pero me imagino que debe ser multitudinaria la cantidad de gente que está concurriendo. Enorme, sí. Y el gobierno... Como va a ser enorme la cantidad de compañeros y compañeras el miércoles que viene, el 24, cuando traten el presupuesto. Sí. Ahí realmente va a ser... rodear al Congreso en ese momento va a ser de una convocatoria muy, muy enorme. Sí, ayer... Es decir, el pueblo está movilizado, con esto que quiero decir, ¿no? Sí. Por el sufrimiento que está sometiendo Macri a nuestros conciudadanos es tremendo. Además, el cinismo con que se expresan. El campeón de la creación de empleo. El campeón de la creación de empleo fue el que más empleo creó, todo al revés. Fíjate que cuando asume el gobierno Macri, la desocupación estaba en octubre del 2015 en el 5,9%. Este último trimestre, el segundo trimestre del 2018, ya estaba en 9,6% y ahora va a superar los 2 dígitos. O sea, destruyó empleo argentino, Macri. Ni hablar lo que está pasando en la construcción. Entre el último trimestre del año pasado y el primero de este año se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. En la industria automotriz lo mismo. Entonces, cuando uno ve las encuestas de cualquier encuestadora, oficialista, no oficialista, la primera preocupación es la inseguridad. Sí. Pero la segunda es el desempleo. Sí, igual también lo que estamos viviendo
Usted se refería recién a la movilización de la gente, que el pueblo Sí. realmente está tratando de manifestarse ante lo que sucede, ante la crisis económica. También cierta manifestación con dejos de tranquilidad, y en esto también incluyo a dirigentes opositores, me parece que están, esa actitud que yo realmente me parece muy loable del pueblo argentino, de mucha madurez, está tal vez tirando como espejo una acción que es que los dirigentes se están viendo cada vez más expuestos en sus tomas de decisiones. Eso es muy importante, para que el ciudadano sepa quién es quién también, ¿no? Sí. Yo estoy trabajando, ahora seguramente lo voy a sacar en menos de un mes, un libro sobre cómo votó cada uno de los senadores y los diputados las leyes más importantes. Porque es bueno, por sus frutos los reconoceréis, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es bueno que el ciudadano esté informado, con mucha objetividad y mucho respeto. Yo al adversario en las ideas lo respeto siempre, no hay por qué descalificar, piensa distinto y punto. Pero es bueno saber cómo piensa cada uno. Sí. Y en todos casos cómo actúa cada uno. Porque también quiero decir, así como soy armonioso y amable, etcétera, etcétera, que yo durante el 2016 y 2017 sufrí mucho a los opo-oficialistas, ¿eh? Bueno, de hecho también esta discusión, si vamos un poco más atrás del presupuesto, en el año 2009 el gobierno de Cristina Fernández tuvo que administrar sin presupuesto. Se quedó sin presupuesto. Lo digo con mucho respeto. Mire, siempre cito a la compañera Evita que decía bienvenidos los rezagados. Uno también tiene que ser, cuando busca la unidad, en algunos casos tiene que hacerse el distraído con algunas cosas también, ¿no? Sí, tratando, como decía Pinelli, que no provoque mucho dolor, ¿no? ¿Y usted considera que Cristina, después de haber tenido en este momento, bueno, ya 2 presidencias encima, ser la dirigente que todos sabemos que ha sido, puede llegar a tener ese entendimiento? Y no sé si Cristina, sino tal vez, en donde lo incluyo usted también, la parte dirigencial más importante de lo que sería Unidad Ciudadana, FPV, que pueda llegar a comprender que en búsqueda de esa unidad, también Massa, también Pichetto, también Urtubey, en tal caso, tendrían o tienen una parte de razón de la realidad. Mire, yo creo que para buscar esa unidad, más allá de juzgar a los otros compañeros, hay que plantear un programa. Y la unidad va a ser en base a la adhesión a ese programa, discutido por todos los sectores, pero unificando en un programa. Y después, bueno, los nombres propios. Sí, porque a veces buscar la unidad simplemente es un poco lo que estábamos hablando recién, que hubo un acuerdo electoral en el Frente Cambiemos y no un acuerdo programático, y ahora sucede lo que sucede, ¿no? Claro, quiero ser lo más concreto posible. Para mí 2018 es la búsqueda de la unidad programática. En la búsqueda de la unidad programática, si hablamos de personas, hacemos exactamente lo contrario a lo que yo entiendo, con todo respeto a los demás, que hay que hacer. Porque hablar de candidaturas ahora disgrega en vez de unificar. Hablemos en programa ahora. En 2019 tenemos tiempo de ver qué mujer o qué hombre representa mejor a nuestro espacio político, ¿no es cierto? Claro, sí. Y buscando y reivindicando que el peronismo siempre fue frentista. El 24 de febrero de 1946, la fórmula que ganaron era Perón-Quijano. Y Quijano era radical. Así que uno busca esa unidad la más amplia posible en el campo nacional popular y con un programa. Y el año que viene candidatura. ¿Y le sorprendió este acercamiento de Moyano a Cristina Fernández? No, para nada. ¿Sabía que iba a suceder eso en algún momento? No. Yo le digo porque tiene una relación con ambos dirigentes, entonces sí. Me imagino que debe haber pensado muchas veces, en algún momento van a volver a amigarse. Yo siempre, claro, siempre me lastiman las divisiones, sobre todo cuando son personas que tienen, digamos, historia común, convicciones comunes, etcétera, y por razones coyunturales se produce a mí también me pasó. Sí. Pero el reencuentro personal como Llano a mí me alegró muchísimo.
Entonces, por supuesto que cuando también Moyano y Cristina y Moyano se juntan, me parece formidable, y es lo que uno está buscando. Sí. Y sobre todo con las personas de mayor responsabilidad en el campo político, en el campo sindical. Sí, Entonces, igual yo... eso me produjo alegría, obviamente. Sí, yo lo que creo, como era un poco lo que estábamos hablando recién, le pasa a uno en lo personal, cuando uno quiere tratar de llegar a tejer algún puente, a trazar algún tipo de lazo con otra persona, en esa conversación lo que tiene que tener en cuenta es que si quiere preservar una amistad, saber que el otro tiene una parte de la razón, tal vez no mayoritaria, pero yo debo entender, si llevo la razón mayoritaria, que el otro también tiene una partecita de razón, porque si no, eso, Supuesto, en definitiva... no, y esa es la pregunta del PJ que debe hacerse en este tiempo, ¿no? vale para cualquier relación. Nosotros somos humanos y el ser humano no es perfecto. ¿Quién no cometió errores en su vida? No, la verdad, y por eso hay que tener amplitud, comprensión, tolerancia. Y la verdad que los laboralistas para eso tenemos una deformación profesional que facilita la tarea, que es la posibilidad de saber conciliar, saber acordar, sin renunciar a convicciones y principios, ¿no? Sí. Siempre los proyectos laborales comienzan con la conciliación, ¿eh? Sí, seguro. Y me parece que esa es parte... y lo digo como jefe de la masa laboralista, eso lo conozco bastante. Le hago la última en cuanto a estas cuestiones del trabajo. Ayer el presidente Mauricio Macri en el coloquio de IDEA se refirió a temas que tienen que ver con lo laboral y básicamente lo que esbozó es que, bueno, habló de la ley de RT, que tiene tal vez algún tipo de funcionamiento positivo, pero no alcanzó. Ellos lograron una ley, modificar la ley de riesgo de trabajo de manera inconstitucional, porque le ponen obstáculos al trabajador para iniciar un juicio por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que es tener que recurrir primero a un organismo administrativo que se llama las comisiones médicas. Ellos se congratulan de esa flexibilización que consiguieron. Fue la única, ahora lo que consiguieron es la flexibilización de hecho, por el miedo que tienen los compañeros a perder el trabajo, ¿no es cierto? Pero todas las afirmaciones que hace Macri, obviamente, yo creo que tiene un resentimiento él. Yo me acuerdo hace muchos años, en el 2000, cuando tenían la conducción del correo, instaban, presionaban y forzaban a los trabajadores del correo a desafiliarse de los gremios. Yo le hice una querella en la justicia por práctica antisindical y se la gané. Y tuve que pagar una multa de 300.000 pesos. O sea, esa es la conducta antisindical que tenía Macri. Y la verdad, tiene una cosa así contra la justicia del trabajo, contra los dirigentes sindicales, contra los abogados laboralistas, que es notoria, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que yo quería tratar de terminar de graficar era un textual de ayer del presidente Macri, en donde dice, le leo, no digo aplicar leyes laborales anglosajonas, pero al menos la que tienen italianos y españoles. Italia, sí, ¿No sí. podemos ser inteligentes y prácticos como ellos? Sí, y tener sueldos de 800 euros. Sí, la verdad es que... O sea, porque esa parte no la contó. No conozco esa realidad. A veces yo pienso que la conocen, pero la ignoran adrede, ¿no? Porque no puede ser supina ignorancia en los temas, ¿no? Sí, poner como ejemplo a Italia y a España en estos momentos. El Estatuto de Trabajo Italiano es magnífico. Pero bueno, además cada país tiene su idiosincrasia. Nuestro movimiento obrero tuvo un cambio fundamental, siempre fue importante, pero a partir de 1945, con Perón, hubo una revolución increíble. Por eso llegamos a tener una participación conocida como el 50-50, el 50% para el capital, 50% para el trabajo. Este gobierno la ha degradado, está en el 46, ahora bajó, que había descendido del 51, 52 al 48, y ahora bajó, está en el 46% la participación de los trabajadores. Goles son amores. Entonces, la verdad, incluso el recuerdo de Perón, para muchachos que ni saben que a lo mejor quién fue Perón, tiene una carga afectiva muy importante por la huella que dejó el peronismo, y sobre todo en los trabajadores. Yo tengo la satisfacción de
de haber estado con el general Perón hace muchísimos años en Madrid, durante cuatro reuniones seguidas. Y las lecciones que yo aprendí del general son, para mí, ahí yo llegué a esa reunión, hablo de 1965, siendo un peronista racional, pero esa compenetración en las charlas que tuve con el general me convirtieron en un peronista emocional, porque digamos, era cautivante escucharlo. Le iba a decir si había ido con Pichetto, pero más allá de eso me interesa lo otro, más allá del chiste. ¿Cómo era el comportamiento suyo y cómo era el comportamiento de él en esas conversaciones? Porque me imagino que uno también, usted tenía menos años encima, más nerviosismo, era el líder. ¿Cómo fue ese momento? Yo siempre digo que hice un máster en peronismo conducido por Perón. Yo fui a aprender. Era un momento de actualización doctrinaria. Era un momento donde ya Perón tenía en el exilio 10 años, más o menos, 11 años. Y tengo algunas anécdotas que puedo contar y otras que no puedo contar. Bueno, cuente las que pueda contar y póngale mucho color. La anécdota que tengo que puedo contar, hay varias que puedo contar, pero esta era invierno en Madrid, estamos en la oficina de Jorge Antonio, ¿no? En Puerta de Hierro. Y cuando termina una de las reuniones, Perón se va a poner un sobre todo muy lindo, que el de camello, y yo, jovencito, era mucho más joven que ahora, se da cuenta, ¿no? Sí, bueno, cosas que pasan. Cuando se va a poner el sobre todo, lo ayudo a ponerse el sobre todo. Se da vuelta, me guiña un ojo y me dice, mijito, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo. Esta la puedo contar, las otras no. Además me contó cómo se escribía con los líderes del mundo. Eran enseñanzas que realmente, hay algunos que por eso que no puedo contar, pero que me han servido en mi vida como enseñanza de conducta de vida, ¿no? Y de conducta política también, ¿no? Bueno, Héctor, la verdad que un placer y bueno, estos recuerdos de sus encuentros con el expresidente Juan Domingo Perón ha sido un regalo que nos ha dado de la entrevista y bueno, buen fin de semana, esperemos que se llegue a esto que propugnamos de este programa que tiene que ver con la idea, no solamente desde sectores en este caso peronistas, sino también bregamos lo mismo desde el Frente Cambiemos, o sea, me parece que hubiese sido hasta este momento un gobierno mucho mejor si entre ellos se hubiesen puesto de acuerdo también en ese frente que formaron, porque en definitiva todos estamos en este mismo barco que es la República Argentina, entonces desde el análisis político... Sí, es cierto eso, y yo creo en la buena fe del que piensa distinto, pero ellos son neoliberales, entonces por más que se junten y si elaboren la unidad interna, cambiemos a ser neoliberal, y si es un gobierno de ricos para ricos, esta es la realidad. Sí, y en su propia concepción, ¿no? La idea individualista propugna generar más adeptos que lo grupal. Como diría Borges, para mostrar mi amplitud ideológica, no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Héctor, buen fin de semana, le mando un saludo, gracias por estos minutos y estaremos hablando en otro momento. No, era un placer conversar con ustedes y gracias por llamarme. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era el dirigente del FPV, ex diputado nacional, mandato cumplido, titular de la bancada del FPV hasta el año pasado, el abogado Héctor Recalde.